Continuando con el desarrollo de los componentes del tiempo y el clima, vamos a hablar de la humedad del aire, su importancia, formas de expresión y variación diaria, anual y zonal. Recordando la composición de la atmósfera, el vapor de agua es parte de los gases que tienen una participación variable. Puede encontrarse entre un 0 y un 4% y forma parte de los gases que presentan efecto invernadero. El vapor de agua es la forma de expresión del agua en la atmósfera y se caracteriza por su alta variabilidad, tanto en el tiempo como en el espacio. En la Tierra, el agua en sus distintos estados forma parte de la hidrosfera y se calcula que en la superficie hay unos 1.338 millones de kilómetros cúbicos. De este total, 97% corresponde al agua salada que se encuentra en los mares y océanos y el 3% corresponde a agua dulce. El agua dulce se subdivide a su vez entre glaciares y nieve, es decir, se encuentra en forma sólida en un 68,7%, un 30,1% es parte del agua subterránea que se encuentra en el suelo y que es de difícil acceso, y un 1,1% se encuentra como agua dulce superficial, de la cual 0,3% es la que se encuentra en forma líquida. Hay otros porcentajes que forman parte de la humedad del suelo o del agua que constituye a los seres vivos. Pero además de esta distribución porcentual o distribución del agua en la superficie terrestre, es interesante observar las tasas de renovación como fuente natural. Es decir, vemos en el caso de los océanos, parte de la hidrosfera, que la tasa de renovación de este recurso es de una vez cada 3.000 años, mientras que en la atmósfera la renovación es mucho más dinámica, dándose una vez cada 10 días. El agua dulce que se encuentra en los hielos o en los acuíferos profundos no es fácilmente utilizable. La que puede utilizarse de un modo más simple es la que fundamentalmente proviene de la escorrentía superficial del agua de lluvia. La precipitación anual sobre la Tierra es de 119.000 kilómetros cúbicos, de los que alrededor de 74.000 se evaporan a la atmósfera y el resto pasa a formar parte de los recursos hídricos. De estos, son 9.000 a 14.000 kilómetros cúbicos los que pueden aprovecharse económicamente. Y se calcula que la extracción anual para uso humano asciende a 3.600 kilómetros cúbicos, con una distribución que es muy variable, pero que se calcula en 69% para la actividad agropecuaria, 19% para la industria y un 12% para el funcionamiento de los centros poblados. El agua se recicla en la naturaleza en forma constante a través del ciclo hidrológico, lo que insume a diario una gran cantidad de energía. El ciclo hidrológico es el proceso natural de transformaciones de estado del agua, mediante el cual el agua pasa de la superficie terrestre a la atmósfera y retorna a la superficie terrestre. El agua que se encuentra en los océanos, mares, ríos, en las capas superficiales del suelo o en los seres vivos, se evapora a partir de la energía que directa o indirectamente proviene del Sol. Así pasa a formar parte de la humedad atmosférica, donde puede ser transportada a distintos puntos del planeta por los movimientos atmosféricos, y bajo determinadas circunstancias puede volver a su forma líquida por la condensación o al estado sólido por deposición o congelamiento, formando parte de las nubes que se encuentran en un equilibrio coloidal en donde las pequeñas gotas y los cristales de hielo están en suspensión. En determinado momento ese equilibrio puede romperse y así ocurren las precipitaciones. El agua que se deposita por las precipitaciones sobre los continentes puede escurrir en forma superficial hacia los depósitos de agua líquida o puede infiltrarse. En la infiltración en el suelo, parte es absorbida por las raíces y vuelve a la atmósfera mediante la transpiración, y otra parte se acumula en una zona de saturación, formando depósitos de agua subterránea, cuya superficie se denomina nivel freático.
El agua también puede quedar acumulada en depósitos subterráneos, y estos depósitos subterráneos de agua muy poco disponible son los que eventualmente pueden mantener el flujo de algunos arroyos o vertientes en periodos de sequía. Mencionamos los intercambios energéticos implicados en el ciclo hidrológico, y esto se debe a los cambios de estado del agua. Así, en el pasaje del agua de su estado sólido a líquido, se absorben como calor latente de fusión 80 calorías por gramo, que son liberados en igual cantidad en el proceso inverso como calor latente de solidificación. En la evaporación se absorben 540 calorías por gramo, que se liberan en el calor latente de condensación en el proceso inverso cuando el agua pasa de vapor a líquido. Y en el pasaje de sólido a vapor, el agua absorbe 620 calorías por gramo mediante el calor latente de sublimación, igual cantidad de energía que se libera mediante calor latente de deposición cuando el agua pasa de vapor a sólido. En estos intercambios energéticos y cambios de estado del agua radica la importancia meteorológica del vapor de agua, dado que puede producir variaciones en la temperatura del aire. También, al condensarse o congelarse, produce la formación de nubes y de distintos tipos de precipitaciones. El vapor de agua, por esta característica de ser un gas con efecto invernadero, absorbe muy fácilmente las radiaciones térmicas y por lo tanto el aire húmedo se calienta más que el aire seco. Y la cantidad de vapor de agua en la atmósfera regula la velocidad de evaporación del agua superficial. Al actuar sobre la evaporación del agua superficial es que el vapor de agua adquiere también importancia agronómica o biológica, incidiendo en la desecación de los suelos y en la transpiración de los vegetales, y por lo tanto siendo determinante en la necesidad de riego. También recordemos que cuando desarrollamos el tema de radiación solar, remarcamos la importancia de la transpiración para el buen funcionamiento de los vegetales y su relación con la absorción de agua y nutrientes. El contenido de vapor de agua en la atmósfera regula la tasa de transpiración. Y contenidos de vapor de agua que alteren esta tasa de transpiración pueden producir en los vegetales desórdenes fisiológicos, dado que problemas en la transpiración se pueden asociar a problemas en la absorción y translocación de nutrientes, pudiendo ocurrir, por ejemplo, deficiencias localizadas de nutrientes como ocurre con el calcio, y que se manifiesta en el caso de los frutos como una podredumbre húmeda en la base de los frutos, o en el caso de las hortalizas de hoja, como en el secado del borde de las hojas, debido a que por problemas de translocación, el calcio no puede llegar adecuadamente a esos puntos de crecimiento. El vapor de agua también, por su exceso o defecto, puede generar condiciones predisponentes para la aparición de plagas y enfermedades. Así, en condiciones de alta temperatura y baja humedad, se generan condiciones predisponentes para la aparición de la arañuela roja, y en el otro caso, en casos de excesos de humedad, pueden darse la aparición de enfermedades fúngicas como la peronospora de la vid. Y el vapor de agua también puede aprovecharse en su aplicación práctica para el manejo del ambiente. Por ejemplo, mediante el uso de pantallas evaporantes, que son pantallas que se saturan de agua, se les hace circular aire seco, que al pasar a través de la pantalla se carga de humedad. La humedad que contiene ahora el aire húmedo va a evaporarse, para lo cual requiere energía, y así genera una disminución de la temperatura en el ambiente que la circunda. Estas pantallas evaporantes pueden utilizarse, por ejemplo, para disminuir la temperatura en el interior de invernadero o de galpones de cría de animales. Del mismo modo pueden utilizarse los sistemas de microaspersión, es decir, un riego por aspersión con gotas de muy bajo micronaje que se evaporan y de esa manera también permiten la refrigeración del ambiente. Y también el manejo de la humedad del aire es importante en su relación con la temperatura
para la conservación post cosecha de productos frescos, de frutas y verduras, donde las principales pérdidas ocurren en primera instancia por la deshidratación de los productos. Entonces, así es necesario hacer un adecuado manejo de la temperatura y de la humedad en las cámaras frigoríficas de manera de mejorar la vida post cosecha de estos productos. El contenido de vapor de agua en el aire depende de la temperatura del aire. Así, si consideramos un volumen determinado, por ejemplo, 1 metro cúbico de aire, vemos que cuando ese metro cúbico de aire se encuentra a 10 grados, puede contener hasta 8 gramos de agua en estado de vapor. Este volumen de aire a esta temperatura, si se incrementa la cantidad de vapor de agua, ya no puede contenerlo en ese estado y va a comenzar a observarse la condensación del agua. Ahora, si este mismo volumen de aire presenta una temperatura mayor, aumenta también su capacidad de mantener agua en estado de vapor y ya ahora puede llegar a contener 15 gramos de vapor por metro cúbico de aire. Y así se denomina capacidad del aire a la cantidad máxima de vapor que puede contener una masa de aire a una determinada temperatura. El aire húmedo es una mezcla de aire seco más vapor de agua. Y el aire húmedo se comporta prácticamente como un gas ideal. Esto hace que sea aplicable la ley de Dalton, que expresa que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Así, el vapor de agua va a ejercer una presión tanto mayor cuanto mayor sea su contenido en un determinado volumen de aire. De esta manera, una de las formas de expresión de la humedad del aire es a través de la tensión de vapor, que representa la presión parcial ejercida por el vapor de agua en el total de una masa de aire, y que se expresa en unidades de presión como milímetros de mercurio, hectopascales o milibares. La cantidad de vapor de agua que puede contener un volumen determinado de aire depende de la temperatura y la presión, y tiene un límite máximo. Cuando se alcanza ese límite máximo se dice que el aire está saturado y ya no acepta más vapor de agua. De esta manera, la tensión de saturación es la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener una masa de aire a cierta presión y temperatura. Y a la relación porcentual entre la tensión de vapor y la tensión de saturación se la denomina humedad relativa. La humedad relativa va a modificarse. Cuando se modifique el contenido de humedad en el aire o cuando se modifique su tensión de saturación, su capacidad de mantener agua en estado de vapor. La humedad del aire puede modificarse la tensión de vapor por el incremento en el contenido de humedad del aire, mientras que la tensión de saturación puede modificarse por cambios en la temperatura. Es decir, en situación de bajas temperaturas, recordemos que la capacidad del aire para mantener agua en estado de vapor es menor, por lo tanto va a tener un menor valor de tensión de saturación, lo que hace que a bajas temperaturas puedan registrarse alta humedad relativa aun cuando no haya habido un cambio en el contenido de humedad del aire. Y lo contrario ocurre con altas temperaturas, en donde la tensión de saturación se eleva y por lo tanto decrece la humedad relativa. Para cada temperatura existe un valor de tensión de saturación, y esta curva, la curva de tensión de saturación, es la representación gráfica de esa relación, y nos puede servir para expresar o para comprender otras formas de expresión de la humedad del aire. Así, si nosotros imaginamos una parcela de aire a una determinada temperatura y tensión de vapor, este aire puede llevarse a saturación, manteniendo la temperatura constante, pero aumentando la tensión de vapor, es decir, incorporando humedad. Se va a llegar a un punto en que se alcanza la tensión de saturación
y el 100% de la humedad. Y así se llama déficit de saturación a la cantidad de vapor de agua faltante para que el aire alcance la saturación manteniéndose constante la temperatura. Por otro lado, esta misma parcela de aire puede llevarse a saturación, ahora manteniendo constante el contenido de humedad, la tensión de vapor, pero disminuyendo la temperatura. Llegamos nuevamente a un punto en que se alcanza la tensión de saturación. Y así se denomina temperatura de punto de rocío a la temperatura a la cual una masa de aire debe ser enfriada para que se produzca la saturación, manteniendo constante la tensión de vapor. En esta curva de saturación, cuando la temperatura se encuentra por encima de cero, tenemos por debajo de la curva, cuando todavía el aire no alcanzó su tensión de saturación, agua en estado de vapor. Y como dijimos, en temperaturas por encima de cero, cuando ese aire llega a saturación, llega a su tensión de saturación, por encima de la curva de saturación, va a comenzar la condensación, con la formación de rocío, nieblas, neblinas. Ahora, si la temperatura se encuentra por debajo de cero, por debajo de esta curva, el agua se encuentra en estado de vapor, pero por encima de la curva de saturación, va a pasar a su estado sólido, formando escarcha, nieve o granizo. Por debajo de los 0 grados, la tensión de saturación es distinta según las características de la superficie de intercambio. La superficie de intercambio por debajo de 0 grados puede estar formada por agua líquida sobreenfriada o por hielo. Y a una misma temperatura, inferior a 0 grados, el aire en contacto con agua líquida sobreenfriada se satura con una tensión de saturación mayor que la del aire en contacto con hielo. Así, el aire que puede estar saturado respecto al hielo posee aún un déficit de saturación respecto al agua líquida sobreenfriada, mientras que el aire que se encuentre en saturación respecto al agua líquida sobreenfriada va a estar en un estado de sobresaturación respecto al hielo. En las nubes coexisten gotas de agua y cristales de hielo, y de esta manera se genera un gradiente de tensión de vapor desde el agua líquida sobreenfriada hacia el hielo. Y esto es una de las teorías, o explica una de las teorías de formación de las precipitaciones que vamos a desarrollar más adelante. Otra forma de expresión de la humedad del aire es mediante la humedad absoluta o densidad de vapor, es decir, la masa de vapor de agua por cada unidad de volumen de aire. Y así, si nosotros imaginamos un metro cúbico de aire que contiene 10 gramos de vapor de agua, va a tener una humedad absoluta de 10 gramos por metro cúbico de aire. Ahora, si este aire se expande y pasa ahora a contener los mismos 10 gramos de vapor de agua, pero en 2 metros cúbicos de aire, la humedad absoluta ahora va a ser de 5 gramos de vapor de agua por cada metro cúbico de aire. De esta manera vemos que en términos de humedad absoluta, la variación de humedad se da por expansión o contracción del aire, aunque el contenido de agua no cambie. Otra forma de expresar la humedad del aire es mediante la humedad específica, que se refiere a la masa de vapor de agua por cada unidad de masa de aire húmedo. Así, este mismo metro cúbico de aire, que puede tener una masa de 1 kilo, conteniendo 10 gramos de vapor de agua, tiene una humedad específica de 10 gramos de vapor de agua por kilo de aire húmedo.
Si el aire se expande y pasa ahora a tener 2 metros cúbicos de volumen sin modificar su masa, la humedad específica va a seguir siendo de 10 gramos de vapor de agua por cada kilo de aire húmedo. Así, en términos de humedad específica, la variación de humedad se da por cambio en el contenido de agua y no por cambios térmicos o de volumen. Y otra forma de referirnos a la humedad del aire es mediante la razón o proporción de mezcla, que se refiere al peso de vapor de agua por unidad de masa de aire seco y que también es una forma bastante constante de expresar la humedad del aire. Vamos a desarrollar ahora cómo varía la tensión de vapor y la humedad relativa en función del tiempo y el espacio. Respecto del tiempo, a lo largo del día, la tensión de vapor tiene una variación muy pequeña. A modo de ejemplo, podemos tomar el registro de datos realizados para la ciudad de Buenos Aires, en donde se observa que a lo largo de un día el mínimo se presenta a las 5 de la mañana con 10,9 milímetros de mercurio y el máximo a las 20 horas con 12,1 milímetros de mercurio, lo que nos está marcando en el transcurso del día, como dijimos previamente, una diferencia, una variación muy pequeña de la tensión de vapor. Respecto de la variación en el año, y si tomamos el ejemplo para la Argentina, observamos que la tensión de vapor, representada por la línea azul en este gráfico, varía de un modo equivalente a como lo hace la temperatura, es decir, valores más elevados en los meses de verano y valores más bajos en los meses de invierno. Y esto lo tenemos representado también en esta tabla para distintas localidades, en donde vemos que los valores máximos en todos los casos se presentan en los meses cálidos, mientras que los valores mínimos de tensión de vapor se presentan en los meses de invierno. Geográficamente, la tensión de vapor varía con la altura, es decir, a mayor altura hay menor tensión de vapor, y esto está dado por la mayor distancia a la superficie evaporante y por la menor temperatura, que también se registra con el incremento en altura, lo que hace disminuir la capacidad del aire para mantener agua en estado de vapor. Y tenemos como ejemplo lo que ocurre en Jujuy a 1300 metros sobre el nivel del mar y en Humahuaca a 3000, en donde vemos para el mismo mes cómo el contenido o la tensión de vapor en el aire disminuye con la altura. Y respecto de la latitud, la tensión de vapor disminuye desde el Ecuador hacia los polos. Y esto también lo podemos ver representado en nuestro país, en donde la tensión de vapor media anual decrece a medida que se aumenta en latitud. Respecto de la humedad relativa, la marcha diaria de la humedad relativa sigue una marcha inversa a la temperatura. Esto significa que los valores más altos de humedad se van a presentar durante las horas de la noche y los valores más bajos durante las horas del día. Respecto de la variación anual de la humedad relativa, depende fundamentalmente de los regímenes de precipitación. Y así, en lugares en donde la precipitación se distribuye homogéneamente a lo largo del año, es decir, presentan un régimen de precipitación isohídrico, la humedad relativa depende de la temperatura. Es decir, va a adquirir valores más bajos en los meses en que las temperaturas sean más elevadas. Mientras que en lugares en donde la lluvia se concentra en el verano, en el periodo cálido, como ocurre en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, donde las lluvias se concentran entre octubre y marzo, la máxima humedad relativa va a registrarse alrededor de octubre a abril. Es decir, la atmósfera se carga de humedad por estas lluvias estivales y los valores se hacen máximos cuando las temperaturas adquieren valores algo más bajos.
Mientras que cuando las precipitaciones se concentran en el invierno, como ocurre en el sur de nuestro país, vamos a tener los máximos registros de humedad relativa en el invierno, justamente por la mayor carga de humedad y la menor temperatura, y los valores más bajos en verano. Y para concluir, observando más en detalle lo que ocurre en una localidad con un régimen pluviométrico iso-higro, en esta gráfica la curva azul representa la tensión de vapor y la curva verde la temperatura media. Observamos cómo a lo largo del año ambas curvas siguen un dibujo equivalente, con valores más altos durante el verano y más bajos durante el invierno. Mientras que la curva roja, que representa la humedad relativa, permite ver cómo la humedad relativa sigue una curva inversa respecto a la temperatura.